como siempre, para las palabras de inicio al comienzo. Sí, más bien saludar a Macarena y a los demás y bienvenidos en este ciclo y qué sé yo. Ya. Yo, Rodrigo. Muy buenas tardes. La Universidad de Playa Ancha le da la más cordial bienvenida y agradece su presencia a todas y todas quienes hasta ahora comienzan a conectarse y a seguir en línea este ciclo de seminarios que lleva por nombre Acercándonos a la Ciencia en contexto de confinamiento por pandemia. Saludamos a quienes nos acompañan esta tarde, señor Carlos Silva Córdoba, decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Playa Ancha, señor Freddy Celis Bozo, coordinador de la carrera de Pedagogía en Química y Ciencias, señor Mauricio Valenzuela Harrington, coordinador de vinculación con el medio de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, a la expositora, doctora Macarena García Morgado, autoridades universitarias y académicos presentes. Sean bienvenidos además nuestros estimados y estimadas estudiantes y quienes nos acompañan en esta conexión en línea. La presente actividad es organizada por la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Playa Ancha, institución de educación superior pública y estatal, en colaboración con la Dirección General de Vinculación con el Medio, la cual busca reflexionar en torno a la vinculación de la ciencia en contexto de confinamiento por pandemia. Queremos saber un poco más de ustedes, por tal motivo los invitamos a que a través del chat que se encuentra habilitado al costado derecho de sus pantallas, nos escriban sus nombres, correo electrónico, desde dónde se encuentran conectados, a qué institución representan, así como también escriban sus preguntas e inquietudes a la expositora, las cuales serán seleccionadas y categorizadas por parte de nuestro equipo. Asimismo, y con el fin de mantener el orden, solicitamos el favor de mantener silenciado su respectivo micrófono durante toda la presentación. Para poner en perspectiva la importancia de esta jornada, junto con saludar a los y las asistentes, damos la palabra al decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Playa Ancha, el señor Carlos Silva Córdoba. Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a una jornada más dentro de este ciclo que nosotros hemos ido realizando durante la pandemia. Creo que no nos equivocamos al tomar la decisión de hacer este ciclo con diferentes tópicos que son contingentes y que creo que cada vez vamos aprendiendo más. En el día de hoy, la doctora García, quien trabaja con nosotros y participa, no me cabe la menor duda de que su presentación nos hará reflexionar sobre cómo debemos actuar frente a algunos hechos. Les reitero que nosotros tenemos un programa hasta el fin del semestre con distintas actividades que están publicitadas con la colaboración de comunicaciones de nuestra universidad y vinculación con el medio. Así que bienvenidos y dejo más bien con ustedes a Macarena. Muchísimas gracias, doctora. Perfecto. Agradecemos las palabras del decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Playa Ancha, señor Carlos Silva. Damos la palabra ahora al coordinador de la carrera de Pedagogía en Química y Ciencias, señor Freddy Celis Bozo, quien saludará a los asistentes junto con destacar los futuros desafíos que los aquí presentes seguirán enfrentando durante su vida universitaria y profesional. Buenas tardes a los participantes a esta charla. Primero, agradecer vuestra presencia e invitarlos a despejar la mente y a disfrutar de este viaje por el mundo nanométrico. Un mundo nuevo que está asociado a tecnologías vanguardistas y que está asociada a la miniaturización de los materiales, incluso de dispositivos electrónicos, y el empleo de esto en muchos artefactos y objetos que se encuentran en nuestras casas. Sin duda alguna, el mundo nanométrico, por supuesto que nos rodea actualmente de una manera inimaginable,
Tiene un impacto grande y lo más interesante de esto es que el estudio de este tipo de nanomateriales y cómo poder obtenerlo, lo podemos estudiar desde un punto de vista químico. La profesora Macarena García Morgado es académica del Departamento de Química y coordinadora del Laboratorio de Procesos Fotónicos y Electroquímicos de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas y tiene una vasta trayectoria en investigación, con un número importante de artículos científicos publicados y también de proyectos adjudicados y en ejecución. Dejo entonces con usted a la profesora Macarena García Morgado. Profesora, el escenario es suyo, para que nos pueda deleitar con su charla respecto del mundo nanométrico. Agradecemos las palabras del coordinador de la carrera de Pedagogía en Química y Ciencia, señor Freddy Celis Bozo. Es el momento de presentar a nuestra distinguida invitada. Se trata de la profesional Macarena García Morgado, como ya lo adelantaba el profesor, doctora en Química y licenciada en Ciencias por la Universidad de Chile. Realizó una especialización a través de un postdoctorado en el Laboratorio de Polímeros Conductores en la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago de Chile. Su investigación se ha centrado en el diseño y fabricación de materiales electrocatalíticos para la remediación y o transformación de contaminantes ambientales. Actualmente se desempeña como investigadora responsable del proyecto Fondesit de Iniciación, el cual está centrado en la obtención de hidrogeles de grafeno modificados con nanopartículas de dióxido de cerio, con la finalidad de obtener un material catalítico para transformar diferentes compuestos mediante reacciones electroquímicas con bajo costo energético. Se desempeña además como académica del Departamento Disciplinario de Química de la Universidad de Playa Ancha. Dejamos con ustedes a la distinguida profesional doctora Macarena García Morgado, quien expondrá sobre la miniaturización de los materiales, una aproximación hacia el mundo. Muchas gracias por la presentación. Un saludo cordial a todos los participantes, a las autoridades, ¿cierto? Pero también a todos aquellos que les interesó conectarse a la charla el día de hoy. Espero que se encuentren bien dentro del contexto, ¿cierto?, pandémico que estamos viviendo. Bueno, voy a proyectar el PPT. Vamos a... Me avisan, por favor, si se ve. ¿Está cargando? Ahí. Bien. ¿Se ve bien? Por un tema de conexión voy a apagar mi cámara, ¿ya? Para evitar tener problemas o que se corte el audio. Entonces no me van a ver, pero me van a escuchar. Bueno, en primer lugar, anticiparles que esta charla está pensada en el fondo en términos muy sencillos, en explicar qué es lo que significa la miniaturización de los materiales a escala nanométrica. Es decir, vamos a conversar un poco sobre qué son los nanomateriales, ¿sí? Por eso es que le coloqué el nombre una aproximación al mundo nanométrico, ¿ya? Cuando uno habla de las nanopartículas, y lo ha escuchado mucho, yo creo que todos estamos muy... escuchamos, ¿cierto?, todo el tiempo el tema, y ahora con el tema del coronavirus, las nanopartículas de cobre, por ejemplo, ¿sí? Hemos visto que muchísimas industrias están incorporando estos materiales dentro de diferentes soluciones de limpieza, lo hemos visto en mascarillas, etcétera, pero no nos preguntamos tal vez qué es lo que significa algo nanométrico, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en una partícula de características nanométricas, generalmente nos imaginamos algo muy pequeño, pero es tan pequeño que nosotros en general no podemos imaginarlo. Entonces aquí en esta presentación, en esta imagen, ustedes pueden ver la escala nanométrica, ¿sí? Podemos entender entonces desde pensar en comparar una pelota de tenis, como se ve a la derecha, ¿cierto? Hasta donde está demarcado en rojo entre el 1 y 10 a la 2 nanómetros, ¿sí? Que estamos hablando de proteínas, el ADN, células o componentes celulares, ¿sí? Un nanómetro es, si nosotros consideramos un metro, que es una medida, ¿cierto?, bastante común para nosotros, y lo dividiéramos por 1000 millones. Si yo tomo ese metro y lo divido por 1000 millones, voy a tener un nanómetro. Por lo tanto, estamos hablando en realidad de una escala que nosotros a simple vista no podemos distinguir.
Sin embargo, esta nanoescala ha dado pie a una increíble cantidad de materiales nuevos, los cuales tienen distintas aplicaciones. En esta imagen podemos ver distintos tipos de nanopartículas, porque además las nanopartículas son diversas, no existe un solo tipo o un solo tipo de propiedades. Podemos ver, por ejemplo, nanopartículas poliméricas, puntos cuánticos o quantum dots, nanopartículas que están recubiertas, dendrímeros, liposomas, micelas, ¿sí? Ahora, en términos generales, y habiendo conocido un poquito lo que es la escala, para nosotros más o menos, ¿cierto?, imaginarnos, nos preguntamos qué son las nanopartículas, porque también vamos a decir son partículas muy pequeñas. Por supuesto que sí, son partículas muy pequeñas, pero ¿qué tan pequeñas son? Entonces, una nanopartícula es un cúmulo de átomos, ¿sí? Es un cúmulo de átomos que pueden ser átomos del mismo elemento químico, o pueden ser moléculas de algún compuesto químico, pensando, ¿cierto?, que una molécula es una sustancia que está compuesta por dos elementos diferentes, que se agrupan en una estructura particular y definida de acuerdo a la situación o a las características de, digamos, la síntesis bajo la cual se obtuvo, que se aglomeran, ¿cierto?, formando una estructura sólida. Pero una nanopartícula, si nosotros consideramos el tamaño de una nanopartícula contra una molécula química, una sola molécula, es una tremenda estructura, ¿cierto?, que se ve en el fondo, donde nosotros podemos ver una gran área superficial, ¿sí? O sea, en el fondo una nanopartícula es un cúmulo, ya sea de átomos o de moléculas, que forma una estructura inmensamente grande al lado de una molécula química, ¿sí? Una molécula. Por eso es que coloco esta imagen aquí a la derecha, donde ustedes pueden ver, por ejemplo, una nanopartícula de cobre, ¿sí? Pensándola, ¿cierto?, viéndola como un poquito más de lejos, como una esfera, y encima de ella hay, en este caso, moléculas, como son estos que son unos contaminantes bien particulares, ¿sí? Por lo tanto, el mundo nanométrico es un mundo muy pequeño, pero si lo llevamos al mundo molecular, estamos hablando de cúmulos, y por lo tanto, para una molécula, una nanopartícula, es una especie bastante grande. La característica de los nanomateriales en particular, ¿cierto?, como yo les decía, son estos cúmulos o aglomeraciones de átomos o de moléculas, que pueden formar estructuras de características bien particulares, pensando en las estructuras. Si podemos ver, por ejemplo, aquí yo les muestro una estructura tridimensional de es como un tubo, ¿sí? Es como un tubo que se puede formar si nosotros tomamos una lámina de estos átomos o moléculas y los enrollamos sobre sí, ¿sí? Por lo tanto, la gran ventaja que tienen estos materiales es que nosotros podemos obtener una gran cantidad de estructuras. Y al variar las estructuras podemos también variar, como yo lo dije anteriormente, las propiedades. Entonces, como ustedes pueden ver, por ejemplo acá, tenemos micrografías reales de distintos tipos de nanopartículas, ¿sí? Entonces, podemos obtener, por ejemplo, hay que tener imaginación, la química inorgánica, que es la encargada en el fondo, los químicos inorgánicos, que son los encargados de sintetizar, mejorar los procesos de síntesis, siempre están muy emocionados cuando obtienen estructuras nuevas y les van poniendo ciertos nombres de cosas que son comunes. Por ejemplo, a la izquierda arriba ustedes pueden ver lo que denominan nanoflores. Flores de tamaño nanométrico. Así también podemos tener esferas, podemos tener prismas, podemos tener tubos o alambres, cubos, incluso estrellas. La dependencia o la obtención de una estrella, de una esfera, de un prisma, depende principalmente de las condiciones bajo las cuales se preparen. Y para obtener una nanopartícula, el camino no es tan difícil, ¿ya? Sin embargo, hay que ser bastante meticuloso para poder obtener nanopartículas de tamaños parecidos. Ese sí es un desafío, el tener, digamos, sintetizar nanomateriales, por ejemplo, nanoesferas, y que sean todas del mismo tamaño o de tamaños muy
muy similares, ¿sí? Aquí, como ustedes pueden ver en las fotografías, las micrografías que yo escogí, son nanopartículas que son bastante similares en sus tamaños, ¿ya? Lo grandioso que tiene el hecho de trabajar con nanomateriales es principalmente que podemos obtener una gran variedad de ellos, ¿sí? Podemos obtener distintos tamaños, distintas formas, y existen de distintos tipos, de elementos particulares como son el cobre, la plata, el oro. También tenemos de compuestos químicos, por ejemplo, dióxidos de silicio, óxidos metálicos, y además las podemos recubrir. O sea, en realidad es un mundo pero tremendo si nosotros lo pensamos desde ese punto de vista. Las nanopartículas en general se pueden moldear dependiendo de varios parámetros como están en la imagen que ustedes pueden ver, ¿sí? En este diagrama. Tenemos primero las propiedades, que van a ser dependientes muchas veces del tamaño. Tenemos también el material del cual vamos a preparar la nanopartícula. Tenemos la forma de la nanopartícula y además, y algo importante, es la superficie, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene la nanopartícula en su superficie? Y eso es principalmente porque las nanopartículas necesitan ser estabilizadas, y para ser estabilizadas se utiliza lo que nosotros llamamos agentes de capping, ¿sí? Que son moléculas que se anclan a la superficie y que permiten que la estructura obtenida quede, ¿cierto?, tal cual la obtuvimos y no comiencen a ocurrir algún tipo de reacciones en la superficie que finalmente, por ejemplo, la degraden. En el fondo, a algunos autores les gusta mucho recubrirlas para protegerlas, ¿ya? Aquí les coloco otras imágenes mucho más de cerca. Por ejemplo, aquí abajito la figura H es una estrella, los cubos que son muy bonitos, tenemos los prismas, algunos que parecen como cruces. Entonces, es una cantidad grande de variables que nosotros, los químicos que trabajamos con nanomateriales, tenemos que controlar, ¿ya? Como les decía, el tamaño es una característica importante dentro de las nanopartículas, y es así que las propiedades de las nanopartículas pueden cambiar cuando nosotros cambiamos el tamaño. Lo que les muestro arriba son micrografías de nanopartículas de diversos tamaños. Estamos hablando entre 5 nanómetros y 400 nanómetros, siendo un poquito más tolerante con el tema del nombre nano, ¿ya? Porque hay bastantes autores o la comunidad científica puede discutir que estamos hablando de una escala nanométrica cuando nos movemos entre 1 y 100 nanómetros. Sin embargo, también, ¿cierto?, uno va tal vez incrementando un poquito esta escala para también hacer puntos de comparación más sencillos. Entonces, se pueden obtener nanomateriales, ¿cierto?, muy pequeñitos o nanomateriales más grandes, pero por ejemplo aquí les muestro yo una fotografía de una serie de colores de una solución, una dispersión coloidal de nanopartículas de oro. Y como ustedes se pueden dar cuenta, a medida que va incrementando el tamaño, esto es de izquierda a derecha, ¿sí? Viendo que, por ejemplo, está como un rojo oscuro que nosotros podemos percibir como negro, hasta un café clarito, ¿cierto? Como un color, podríamos decir, té con leche. Tenemos que hay una distancia bastante grande en el tamaño de las nanopartículas obtenidas. Es decir, las nanopartículas dispersan luz en función de su tamaño. Y eso ocurre con nanopartículas de oro, por ejemplo, y abajo también les muestro, este es un trabajo de un paper, donde se muestran la diferencia en los colores, ¿cierto?, dependiendo de los tamaños de nanopartículas de plata. Entonces, podemos, como yo les decía, es muy interesante el tema del tamaño. Hay una característica que las nanopartículas tienen, en particular aquellas nanopartículas que son consideradas de metales nobles, como pueden ser, por ejemplo, el oro, la plata, que es que son considerados materiales plasmónicos. ¿Qué significa material plasmónico? Nosotros en la nanopartícula, ¿cierto?, como yo les explicaba, tenemos un cúmulo de átomos, y si nosotros nos vamos a pensar, ¿cierto?, de qué están compuestos los átomos, ustedes se recordarán que los átomos están, ¿cierto?, compuestos por un núcleo que tiene protones y neutrones, y por electrones, ¿cierto?, que se encuentran alrededor de este núcleo, ¿sí? Pues en el caso de las nanopartículas ocurre que los electrones tienden a oscilar o moverse, digámoslo así, sobre la superficie, ¿sí? El efecto que se llama el plasmón de superficie de las nanopartículas. Y esto ocurre generalmente cuando a las nanopartículas se les entrega una cantidad de energía definida, ¿ya?
Al hacer eso, nosotros entregando, por eso les coloco aquí la imagen, se ve esta flechita, ¿cierto? Está como con resortito acá arriba. Dice HNU, eso da cuenta que estamos hablando de que se irradia la nanopartícula con una energía particular. Se obtiene la oscilación de los electrones, ¿cierto? El efecto del plasmón. Y este plasmón ayuda muchísimo a llevar a cabo reacciones que bajo otras condiciones no podrían ser llevadas a cabo o costaría muchísimo más, ¿ya? Las nanopartículas en general tienen la capacidad, en este caso las nanopartículas de metales nobles, de mejorar señales de algunas técnicas físico-químicas que nosotros los químicos utilizamos en los laboratorios. Por lo tanto, son coayudantes y pasan a ser en muchas veces como el objeto principal de estudio para poder mejorar fenómenos o procesos que nosotros queremos llevar a cabo. Ahora, ¿por qué es interesante o por qué queremos miniaturizar materiales? ¿Por qué en vez de darnos el trabajo de obtener nanopartículas, caracterizarlas, por qué no trabajamos con el material a gran escala? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Y las nanopartículas tienen esta particularidad, y por eso pongo esta imagen, ¿cierto? Para mí, creo que es la forma más fácil de poder explicar el efecto que uno tiene, es cuando nosotros vemos algo de lejos y después lo vemos de cerca. Por eso coloco acá la luna. Cuando nosotros, ¿cierto? Vamos, los que vivimos aquí en la quinta región, podemos afortunadamente ir al patio y ver la luna bastante bien, bastante nítida. Entonces, uno la ve, ¿cierto? Distingue colores. Tal vez mirándola con un microscopio así casero podríamos ver alguno que otro cráter. Pero en realidad lo que vemos, ¿cierto? Es la luna amarilla o blanca y algunas manchitas. Pero cuando nosotros tomamos una imagen que fue tomada con un microscopio o un telescopio en realidad, de alta resolución, la luna es más que este color amarillo blanco con estas manchas oscuras. Podemos distinguir cráteres, cúmulos, otras tonalidades. Entonces, al ir acercándonos nosotros, podemos observar cómo es en realidad, ¿cierto? En este caso la luna. Con las nanopartículas ocurre exactamente lo mismo. Al nosotros ir miniaturizando y miniaturizando los materiales, lo que estamos en el fondo viendo son propiedades que estaban escondidas en este material a granel o en grandes cantidades, que comienzan a aparecer cuando las nanopartículas, ¿cierto?, empiezan a tomar forma. Esto es pensándolo, por ejemplo, comparando ahora un material a granel versus un material nanométrico, ¿cierto? Pensando en el material a gran escala como un cubo, donde nosotros vemos, ¿cierto? Tenemos, digámoslo así, las distintas caras de este cubo. Al nosotros miniaturizar este material es como dividir el cubo en muchísimos cubos más pequeños, así como un símil al cubo Rubik, por ejemplo, y comienzan a aflorar entonces otras propiedades, pero además aumentamos el área superficial. Y el área superficial para los químicos que nos gusta el tema de la reactividad y que estudiamos, ¿cierto?, cómo optimizar ciertas reacciones químicas o catalizar reacciones químicas, nos interesa el obtener una área superficial importante para mejorar la actividad de nuestro sistema. Le queremos entregar una mayor área. Y a pesar de que uno dice, pero es raro entregar mayor área si estoy tomando algo grande y lo estoy achicando, finalmente lo que estoy haciendo es definiendo o hilando más fino un material que en grandes cantidades no tiene tantas propiedades o tan claras, digamos, y que al momento de miniaturizar estoy entregando muchísimas más superficies para que, por ejemplo, reacciones químicas ocurran. Es decir, estoy dándole la posibilidad a mi sistema de reaccionar mejor. Voy a rayar porque tiendo siempre me gusta rayar mucho los PPT. Entonces, si nosotros pensamos aquí, ¿cierto?, como una gran pared formada por átomos o por moléculas, donde, claro, tenemos, ¿cierto?, por este lado podríamos atacar, por este lado podríamos atacar. Cuando nosotros tenemos nanopartículas, tenemos bastante más área posible para que ocurran reacciones químicas sobre ellas, ¿sí? Bastante más definidas. Y por lo tanto, en este sentido, las nanopartículas a nosotros nos ofrecen sistemas bastante versátiles, ¿ya? Y es por esa razón
junto, por supuesto, con las propiedades nanométricas, que nosotros los químicos trabajamos, los que nos gusta, en miniaturizar materiales. ¿Sí? Aquí, ahí. Ahora, al yo miniaturizar, ¿qué es lo que hago? Si lo pienso en términos como de resumen, ¿sí? Mejoro o incremento, sin lugar a duda, la reactividad química, incremento las propiedades químicas, incremento propiedades mecánicas del material, incremento propiedades magnéticas, incremento de propiedades eléctricas e incremento las propiedades ópticas. Es decir, tomo algo grande, lo vuelvo pequeño, o lo manejo a una escala pequeña mucho más definida y puedo mejorar la reactividad, las propiedades químicas, mecánicas, magnéticas, eléctricas y ópticas. Esto hace, esta gran variedad de propiedades que yo puedo moldear, hace finalmente que todo esto confluya, ¿cierto?, en la utilización de estos nanomateriales. Y la nanotecnología es precisamente la utilización de nanomateriales en aplicaciones tecnológicas, ¿sí? Y la nanotecnología, yo creo que todo es un concepto que todos nosotros hemos escuchado. Ahora, las aplicaciones de estas nanopartículas, ¿cierto?, para el tema tecnológico, pensando, por ejemplo, en aparatos electrónicos, por ejemplo, ¿cierto?, tiene bastante más aplicaciones que eso, ¿sí? Como lo puedo mostrar en esta imagen. Es decir, las nanopartículas se utilizan para bioanálisis, para el estudio o aparecen en el estudio de electroquímico, diseño de materiales, catálisis, energía, estudios, por ejemplo, el resguardo de alimentos, generación de polímeros, temas medioambientales, ¿cierto? Y si uno comienza a hilar fino con respecto a cada una de las aplicaciones, finalmente tenemos una amplia gama de aplicaciones. Es decir, vamos abarcando desde aplicaciones en el ámbito de la física, en el ámbito de la química, en el ámbito de la biología, en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la agricultura, de la industria, electrónica, medio ambiente, energías renovables, y así se va abriendo un cúmulo y una serie de posibles aplicaciones de estas nanopartículas. ¿Por qué tanto? Y lo vuelvo a recalcar, ¿cierto? Porque este cúmulo de átomos de pequeña escala puede ser obtenido de muchísimos compuestos químicos o de varios, ¿cierto?, elementos químicos, y los tamaños y las formas varían las propiedades, ¿sí? Entonces tenemos una gran gama de posibles aplicaciones y eso es lo que se está haciendo hoy en día y trabajando hoy en día. Ahora, nosotros hablamos de nanopartículas y nos imaginamos la nanotecnología automáticamente porque, claro, es lo que está, ¿cierto?, al alcance de nuestra mente por la información que nos llega, pero el mundo nanométrico ha existido durante muchísimos millones de años y particularmente hay ejemplos muy importantes de el mundo nanométrico dentro de la naturaleza, ¿sí? El mundo nanométrico dentro de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, aquí tengo yo un molusco, ¿sí? Las conchas de los moluscos están formadas por, si uno busca los componentes, ¿cierto? Dentro de los principales, la parte de la estructura es carbonato de calcio, ¿sí? Y hay que pensar que los moluscos están expuestos a condiciones extremas, pensándolo en el agua de mar, en el agua que tiene sales, una gran cantidad de sales, donde el medio iónico es muy fuerte, las corrosiones son muy fuertes. ¿Por qué entonces los moluscos resisten tanto? Bueno, son de carbonato de calcio, van a decir algunos, claro que sí, compuesto en gran cantidad de carbonatos de calcio, pero la estructura laminar que tienen las diferentes capas de este carbonato de calcio es de carácter nanométrico, ¿sí? Es decir, la dureza de este material está dado por una combinación de, por supuesto, el compuesto que en sí, que es este carbonato de calcio, pero agrupado en láminas que tienen una estructura nanométrica. Entonces aquí lo que tienen ustedes es una micrografía de todas las láminas que están una sobre otra y cada lámina es de carácter, aquí lo voy a marcar en azul, nanométrico, ¿sí? Por lo tanto, como ustedes podrán ver, es esta acumulación o este apilamiento
nanométrico el que le confiere la fuerza a, esta concha, ¿cierto?, de molusco. Otra escala nanométrica interesante, ¿sí? Como para hacernos una idea, por ejemplo, yo puse estas fotos porque la verdad es que son maravillosas. Aquí tienen una hormiga, ¿sí? Una micrografía de una hormiga. Los ojos de algunos insectos están formados en el fondo por una serie de estructuras de característica nanométrica. O sea, todos los ojos que conforman este gran ojo grande en el fondo son en escala o preparados, son en escala nanométrica, ¿sí? Y por lo tanto, el mundo nanométrico está presente incluso en estructuras de insectos, ¿sí? Fotos realmente muy bonitas. Yo creo aquí a la derecha tenemos una mosca, ¿sí? Para quienes no conocían, no le habían visto nunca la cara a una mosca. Hay otro ejemplo que me gustó mucho, que quise colocarles en esta presentación, que tiene relación con la tela de araña. Entonces, las telas de araña, esta imagen que nosotros tenemos, por ejemplo, del hombre araña, que tira una telaraña fantástica y que, ¿cierto?, puede colgar, por ejemplo, o puede detener, todos hemos visto películas donde puede detener, qué sé yo, autos, aviones, etcétera. No es una falsedad, no es una cosa del cine. Es una característica real que tiene la tela de araña, aunque no lo puedan creer, ¿sí? Yo creo que todos hemos andado sacando con los dedos, con palitos, telas de araña de todos lados, pero la tela de araña es un ejemplo de la combinación de un apilamiento de carácter nanométrico de los componentes de esta tela de araña. La tela de araña está formada por proteínas, ¿sí? Entonces aquí yo quise recortar, si ustedes se fijan, hice como un zoom. Y aquí dentro, cada fibra de la tela está compuesta por una serie de proteínas que se encuentran en el orden de los nanómetros, ¿sí? De forma que la estructura de esta fibra tiene una baja densidad, pero es muy fuerte. Y de hecho se estima que una tela de araña puede detener, por ejemplo, un avión en pleno vuelo. ¿Y por qué ocurre eso? Porque, claro, puede sonar muy fantástico, como les decía, el tema de las películas puede ser muy fantástico, pero es real. Entonces, la tela de araña, como les contaba, está formada por proteínas. Una de ellas es, glicina y alalina. Estos son aminoácidos, ¿cierto? Parte de las proteínas, son una parte de las proteínas. Tenemos aquí, por ejemplo, la alanina, que permite un apilamiento, como ustedes pueden ver, en tipo capa, ¿sí? Entonces son varias fibras que están apiladas tipo capa y que a los costados aparece como un repollo, podríamos decirlo así, que en parte de la estructura tiene glicina. Entonces, la alanina es responsable de formar estos arreglos de esta característica laminar, y la glicina es la responsable de generar el apilamiento, ¿sí? El apilamiento de cada una de estas, pero aquí a la derecha. La característica es que la tela de araña se puede estirar por efecto de la presencia, ¿cierto?, de esta glicina. Entonces, se puede estirar y a la vez tiene una resistencia mecánica perdón, me adelanté, tiene una resistencia mecánica en este sentido, ¿sí? ¿Por qué? Por la presencia entonces de esta alanina, ¿sí? Por lo tanto, se postula que, si uno lo busca, lo va a encontrar, si lo buscan en Google, por ejemplo, como un dato, una efeméride interesante, es el hecho de que se postula que la tela de araña es un material similar al acero. No tiene nada que ver, por supuesto, pero la composición nanométrica que tienen las fibras de la tela que tejen las arañas es la que le confiere esta propiedad, ¿sí? Ahora, cuando uno habla de las nanopartículas o habla en general de materiales nanométricos o a nanoescala, siempre pensamos nosotros en tecnología. Y pensamos, ¿cierto?, que mirando hacia atrás y haciendo historia un poco, mirando las líneas de tiempo,
estamos hablando de que estamos situados por sobre la edad de las telecomunicaciones y de ahí para arriba, digamos. O sea, las nanopartículas son totalmente era moderna. Sin embargo, no es así, ¿sí? Las nanopartículas son trabajadas muchísimo antes que nosotros supiéramos o le pusiéramos nombre a estos materiales. ¿Dónde? Por ejemplo, en los vitrales de las catedrales que son de la Edad Media, ¿sí? Los vitrales de las catedrales que son de la Edad Media, por ejemplo, aquí yo les coloco uno que es muy famoso, que se llama, bueno, que es de la Catedral de Chartres en Francia, que se llama Notre Dame de la Belle Verrière, no se rían de mi francés. Es muy famoso este vitral y tiene coloraciones, si ustedes se fijan, verdes, rojas, azules, amarillas. Entonces, por ejemplo, el rojo es responsable de las nanopartículas de oro. Si este color rojo rubí que se puede apreciar es responsable de la presencia en la pintura de nanopartículas de oro. Y así también el color amarillo es responsable de nanopartículas de plata. ¿Sí? Por lo tanto, quienes diseñaban y pintaban estos vidrios, nosotros tenemos que pensar que los vitrales no es un vidrio pintado con una pintura encima, ¿sí? Sino que es un vidrio coloreado que se iba pegando para formar la imagen que se quería presentar en estas ventanales, ¿sí? No es que haya ido un pintor como Leonardo da Vinci a pintar vidrio, sino que es vidrio que se preparó cuando se sintetizó el vidrio, coloreado. Y por lo tanto, las condiciones de síntesis de esos años hicieron que en el caso, por ejemplo, del rojo, del amarillo, el material que incorporaron para teñirse se nanoestructurara. Esa es la palabra. Lo mismo ocurre, aquí les coloco otro ejemplo, otra catedral, otro vital muy bonito. Sí, lo mismo, el color rojo y amarillo muy intenso. Un ejemplo clásico cuando nosotros estudiamos las nanopartículas, esto me lo pasó a mí y me quedó muy grabado mi profesor de química inorgánica en la universidad, es la copa de Licurgo. La copa de Licurgo es una copa que data de la edad de los romanos, ¿sí? Y que en 1950 fue adquirida por un museo, la compraron así como una copa bonita para exponer. Y bueno, como ustedes se imaginarán, ¿cierto? Todas las piezas que se exhiben en los museos se trabaja con la iluminación para que se vean los detalles, para que llame la atención, ¿cierto? De quienes vamos a visitarlo. Entonces, la copa de Licurgo presenta una característica bien particular, y es que cuando la copa la iluminan desde fuera, ¿cierto? Por ejemplo, yo desde fuera ilumino la copa de Licurgo, el color que muestra la copa es amarillo o verde, en realidad es como un verde medio color oliva, medio amarillento, pero muestra un color verde. Pero cuando por dentro, por ejemplo, si nosotros quisiéramos resaltar los detalles que tiene todo el tallado de la copa de Licurgo, la mejor idea es por atrás o por dentro, ¿sí? Colocar una luz. Cuando se ilumina desde dentro, la copa no es verde, sino que es roja. Entonces, durante muchos años, esto fue una novedad que no tenía explicación, ¿cierto? La copa de dos colores, que teníamos una copa verde si la iluminábamos por un lado y una copa roja si la iluminábamos por dentro. Y no fue hasta el año 90 que algunos científicos en Inglaterra, porque esta copa está en Inglaterra, con un microscopio analizaron, ¿cierto?, un fragmento de la copa de Licurgo y se dieron cuenta de que dentro de la copa, o sea, el material que formaba la copa, encontraban nanopartículas, ¿sí? ¿Nanopartículas de qué? De plata y nanopartículas de oro que los romanos en aquellos años molían para incorporar al material y llegaban a molerlo incluso a tamaños de 50 nanómetros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando la luz incide, los electrones que pertenecen a las nanopartículas vibran o dispersan la luz de manera que exhiben colores de acuerdo a la posición que nosotros, ¿cierto?, podamos iluminar y que estemos nosotros parados frente a la copa. Entonces imagínense en aquellos años, varios siglos
mucho antes de nosotros, ¿cierto? Los romanos ya se encontraban para incorporar estos materiales preciosos haciendo nanoquímica o nanociencia, si lo pensamos así, sin saberlo, ¿sí? Y simplemente con fines decorativos. Sin embargo, sigue siendo fabuloso y maravilloso el tema de encontrarse después de tantos años con un material tan antiguo que estructuralmente tiene nanopartículas. Entonces, aquí también, este es un ejemplo muy claro, y me detengo acá porque es un ejemplo muy claro de la maravilla de este mundo nanométrico y de la posibilidad de que las nanopartículas puedan mostrar coloraciones dependiendo, por ejemplo, su tamaño, de la luz que pueden dispersar la luz dependiendo de la energía de la luz que incide, por ejemplo. Entonces, es una cosa realmente maravillosa, ¿sí? La copa de Licurgo, si les gustó, búsquenla, lean la historia, porque además tiene una historia fantástica con respecto a Licurgo, que es en quien se inspiró la copa. Licurgo era un ser romano, ¿sí? Ahora, aplicaciones un poquito más modernas, ¿sí? Aplicaciones un poquito más modernas de los nanomateriales. Encontramos en la fabricación de materiales, encontramos en el área de la física, de la electrónica, de la química, de la biología, o sea, hay muchas, ¿sí? Y lo que les voy a mostrar a continuación son aplicaciones que nosotros ya conocemos, pero que creo que es importante explicarlas o mostrarlas, ¿cierto?, para saber. Entonces, bueno, ¿para qué usan actualmente nanomateriales? Aquí ustedes ven material quirúrgico, ¿sí? Material quirúrgico, que bueno, que es un tema que está muy de moda. Las nanopartículas se utilizan, por ejemplo, para sanitizar o para desinfectar, ¿sí? En el caso de los materiales quirúrgicos, se ha propuesto el uso y se ha utilizado nanopartículas de plata dentro de los materiales quirúrgicos, además dentro de vendas con las cuales se tapan heridas, ¿cierto? Para precisamente tener como la posibilidad de asepsia, ¿sí? Es decir, se ha postulado que las nanopartículas de plata son antimicrobianas, etc. No son tan usadas, por ejemplo, si lo pensamos desde el punto de vista de desinfección en sí de los pisos, de los mesones, pero sí se utilizan en la obtención de material quirúrgico. Ahora, el tema aquí, y con la plata ocurre particularmente, es el tema de qué tan inocuo es y qué tan poco contaminante puede ser, ¿sí? Se postula que la plata no es la mejor alternativa, pero existe material quirúrgico que es obtenido, ¿cierto?, incrustando dentro de su estructura sólida en nanopartículas de plata. ¿Por qué utilizan nanopartículas de plata? Por la actividad antimicrobiana, ¿sí? Entonces, existen una variedad de mecanismos por los cuales las nanopartículas son antimicrobianas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la posibilidad de que las nanopartículas, se piensa, se cree que uno de los principales mecanismos es que las nanopartículas tienen la capacidad de, al estar en contacto con otro material, liberar, o por ejemplo, con respecto a virus o bacterias, liberar iones, ya sea iones de plata, por ejemplo, y estos iones de plata pueden interactuar con algún tipo de pared celular, por ejemplo, y romperla. Así también con la membrana celular, pueden interactuar, como se ve en esta imagen, con el ADN, pueden interactuar, ¿cierto?, con los ribosomas, etc. Por lo tanto, existen varios mecanismos dentro de los cuales se postula que las nanopartículas de plata son antimicrobianas y se ha querido incorporarlas dentro de vendaje y el material quirúrgico que se utiliza en cirugía y en procedimientos mayores. Una aplicación más cotidiana todavía, ¿cierto? Esperemos que no tengamos nosotros que ser los pacientes de estas nanopartículas de cobre, perdón, de plata, es la ropa impermeable. ¿Por qué hay ropa que es impermeable? Porque existen telas que son repelentes, ¿sí? ¿Cómo hacen una tela repelente? Bueno, existen una serie de compuestos químicos que son repelentes al agua. Por ejemplo, yo creo que todos en la casa tienen el típico sartén con teflón, ¿sí? Que son unos compuestos químicos, unas cadenas fluoradas. Otro día podemos hablar de la toxicidad que tiene el teflón. Pero hoy en día se está trabajando con eliminar estos compuestos fluorados, que son tóxicos,
de la ropa y se está postulando cambiarlo por nanopartículas de silicatos, ¿sí? Dióxidos de silicio. Y particularmente se ha reportado el uso de nanopartículas de sílica, ¿sí? De sílica, con la cual tienen la capacidad de incrustarla dentro de las telas, de las fibras de las telas, y generar no solamente telas repelentes al agua, sino que telas repelentes al aceite, ¿sí? Y lo cual sería fantástico porque tendríamos la posibilidad, ¿cierto?, de evitar que se manchen tanto con líquidos coloreados o con aceite, que es el típico drama de todos, ¿cierto?, cuando estamos, por ejemplo, comiendo. Así también funcionan muchísimos repelentes que se les agregan al calzado para como evitar que se manchen, por ejemplo. Entonces, esta aplicación es más cotidiana porque, claro, nosotros todos tenemos el concepto de la ropa repelente más cercano a nosotros, ¿sí? De hecho, hay algunos autores, hace poquito salió una publicación que autores publicaban la obtención de fibras de seda, fibras de seda, que te contenían nanopartículas de sílica, las cuales eran repelentes al agua, repelentes al aceite, y el proceso de obtención de esta tela no tenía tampoco nada orgánico. Por lo tanto, además, se estaba postulando un proceso de obtención de una nueva fibra sin contaminar el medio ambiente, lo cual, por supuesto, le da un plus a todo este proceso. Otra aplicación, yo creo que esta es mucho más conocida y para nosotros como chilenos es más relevante, es la aplicación del cobre, ¿cierto?, nanoparticulado, que hoy en día nosotros en Chile a lo menos le están dando harto énfasis, producto de la actividad antimicrobiana comprobada que tiene el cobre. Si el cobre comprobadamente tiene actividad antimicrobiana y por supuesto si es nanoparticulado, y yo les he conversado todo este rato que el disminuir, el miniaturizar el material hace que este material tenga más área de contacto, ¿cierto? Tenga propiedades que a lo mejor cuando está todo aglomerado no se vea tan claro, hace que sea un coayudante muy grande el hecho que esté miniaturizado. Entonces, como la moda, digamos, ¿cierto?, la mascarilla, el tema de la obtención de mascarillas que puedan ser más antibacterianas y filtrar un poquito en el fondo, es que utilizan cobre, y el cobre se utiliza hace muchos años atrás. No sé si ustedes tendrán, voy a dar un ejemplo muy burdo, pero es que estamos hablando de acercarnos, ¿cierto?, a esta realidad. Son los calcetines con cobre. Los calcetines con cobre, de hecho, que se promueven muchísimo, sobre todo para la tercera edad, para las personas que son diabéticas, sobre todo. Calcetines con nanopartículas de cobre. ¿Por qué? Porque las nanopartículas de cobre son totalmente antimicrobianas. Y son antimicrobianas por varias razones, Entonces, las nanopartículas de cobre pueden romper, por ejemplo, la membrana externa de virus y bacterias. Pueden afectar la actividad eléctrica, pueden dañar o generar un daño oxidativo en la membrana de los virus y bacterias, pueden degradar el ADN de virus y bacterias, pueden generar pérdida de nutrientes, pueden generar disrupción de procesos enzimáticos, es decir, las nanopartículas de cobre en general son total y absolutamente microbianas, ¿ya? Ahora también, además de poder ser utilizadas, por ejemplo, en ropa, ¿cierto? En calzado, calcetines, en las mascarillas, en los desinfectantes. Hoy en día hay mucho desinfectante con nanocobre, los supermercados están desinfectando con nanocobre, etc. También las superficies de muchísimo, por ejemplo, de lugares donde se toman exámenes, de hospitales, etc., también pueden ser incorporados dentro de los materiales las nanopartículas de cobre, porque las nanopartículas de cobre, además de ser antimicrobianas, inhiben la reproducción bacteriana, por este mismo principio, es decir, los virus y bacterias no se pueden multiplicar sobre una superficie cuando tenemos en la superficie la presencia de cobre, en un porcentaje bastante elevado, ¿ya? Por lo tanto, el cobre, nosotros como país productor de cobre, hay que poner cierto un énfasis en esto, en el uso que tiene el cobre en los años venideros, producto de nuestra nueva realidad.
Otro tipo de nanopartículas que se utilizan, y nosotros todos utilizamos, ¿cierto? Bloqueador solar. Entonces, el bloqueador solar se utiliza principalmente, por supuesto, para evitar que nuestro cuerpo absorba radiación solar de característica UV. El sol, ¿cierto?, irradia en todo el espectro electromagnético. Nos movemos entre la radiación ultravioleta hasta la radiación infrarroja. El sol no discrimina, manda todo a la Tierra. Tenemos algunos mecanismos de defensa, como ustedes podrán recordar, son la capa de ozono, ¿sí?, que afortunadamente se ha reconstituido bastante bien en los últimos años. Tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de la sombra, pero a nosotros nos llega en realidad todo salvo la radiación UVC, que es la que es detenida por la capa de ozono. La radiación UVB y UVA, la UVA traspasa, la UVB también, pero en una menor cantidad, afectan, ¿cierto?, y pueden traspasar porque son, en el fondo, radiaciones electromagnéticas de muy poquito tamaño, ¿ya? Ese es el tema, son radiaciones que son muy pequeñas. Si nosotros nos imagináramos la radiación como una flechita, como la típica, sería algo muy pequeñito, así como lo estoy dibujando acá arriba, ¿ya? Por lo tanto, estas radiaciones UVB o UVA pueden penetrar, el cuerpo las absorbe, en realidad penetran, y pueden penetrar la piel, ¿cierto? Y mucho más tal vez. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos echamos bloqueador. Y el bloqueador está hecho en base a óxido de zinc, bueno, es una crema, ¿cierto?, que tiene óxido de zinc, o dióxido de titanio, ¿sí? Que en el fondo lo que hacen es actuar como un espejo, es decir, uno se echa el bloqueador y tenemos un espejo, una pantalla que nos está protegiendo de esta radiación UVA y UVB que puede afectar y ser absorbida por nuestro cuerpo. En los últimos años, este óxido de zinc y óxido de titanio, que ha funcionado bastante bien, se ha nanoestructurado, es decir, se ha achicado, en vez de utilizar el óxido de zinc o dióxido de titanio en gran escala o, por ejemplo, de características micrométricas, se ha trabajado con características nanométricas. ¿Y por qué? Por el tema de la efectividad. Y aquí es donde comienza, bueno, aquí les muestro unas imágenes muy bonitas, unas micrografías muy bonitas de dióxidos de nanopartículas de dióxido de titanio y nanopartículas de óxido de zinc, ¿ya? Aquí a la derecha. Es porque en el fondo la fotografía le da un plus, porque así nos podemos imaginar cómo son los materiales. Pues bien, ¿por qué entonces nosotros queremos tener estos dióxidos de titanio o este óxido de zinc en pequeño? Sí, bueno, por el área, que es lo que les decía yo, y acá hay una comparación, una imagen muy buena de una comparación, es decir, tenemos el material a gran escala que sí, que bloquea, absorbe y refleja en el fondo esta radiación, pero cuando está nanoparticulado tenemos una mayor chance de frenar que se absorba esta radiación y de dispersarla. Imagínense, y acá se nota muy bien este diagrama, aluciendo como al material en grandes cantidades, ¿cierto? Tenemos estas esferas grandes, y cuando está nanoparticulado tenemos muchísimas esferas pequeñitas, entonces tenemos la posibilidad real de bloquear en una mayor cantidad los rayos UV. ¿Sí? Entonces, hoy en día existen bloqueadores solares que venden y cuyo plus es que el componente en el fondo, que es el que hace el trabajo, más allá de la crema, el bronceador o el olor, por ejemplo, que son otras características, la característica que importa, ¿cierto?, la que hace en el fondo la función, la que cumple la función de bloquear es este dióxido de titanio o este óxido de zinc. Y por lo tanto el plus ahora es que viene nanoparticulado. Otras propiedades que podrían ser, que están siendo exploradas, ¿cierto? Es la incorporación de materiales nanométricos y en escala nanométrica para reforzar o entregar mejoría a las propiedades mecánicas de algunas estructuras, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo les muestro un puente y se ha hablado y se ha postulado que las nanopartículas de carbono, en particular los nanotubos de carbono, mejoran las propiedades mecánicas. Entonces se está incorporando esta nanomaterial en el diseño de
materiales para construcción, valga la redundancia, ¿sí? Pero actualmente se utilizan muchísimo en por ejemplo, la fabricación de material deportivo. Nanotubos de carbono que se usan para fabricar raquetas de tenis o para fabricar arcos de bicicleta de alta competición. ¿Por qué lo hacen con nanotubos de carbono, por ejemplo? Bueno, porque la gracia que tiene este nanomaterial es que es 100 veces más resistente que el acero, pero es un sexto más liviano. Entonces, si estamos hablando de competiciones, ¿cierto? En el fondo, una raqueta de tenis más liviana o una bicicleta cuyo arco sea más liviano permite un mejor rendimiento al deportista, ¿sí? Y además, estos nanotubos de carbono, las estructuras que se forman son tan rígidas como si fuese un diamante, considerando que el diamante es uno de los materiales más duros que existen en la naturaleza, ¿sí? Por lo tanto, estamos obteniendo a partir de material nanoparticulado, en el fondo se están utilizando esta nanotecnología en la obtención de elementos competitivos. Pero también yo les coloco una imagen de un avión. Aquí está el nanotubo de carbono, ¿sí? Para que ustedes lo vean. Lo utilizan para reforzar materiales de fabricación de aviones. Es decir, en el fondo lo colocan como un recubrimiento que le puede entregar una mayor dureza, ¿sí? A precisamente los aviones, que son, como ustedes podrán imaginar, materiales que son sometidos a un alto estrés. Y esa es una rama de la química, en general de la ciencia, que se sigue desarrollando, la química que está detrás, y lo digo como química, porque como ciencia básica, ¿cierto? Nosotros los químicos aportamos el conocimiento de ciencia básica que después se toma a partir de la ingeniería y se proyecta a macroescala. Pero el diseño de los materiales lo hacemos en los laboratorios, los químicos, en conjunto, por supuesto, con los físicos, pero lo pensamos, ¿cierto?, a nivel micro para luego ser llevado a nivel macro. Entonces, por ejemplo, el tema de cómo mejorar los aviones, porque los aviones están sometidos no solo al movimiento propio de la velocidad a la que van, sino a las condiciones ambientales bajo las cuales se mueven. Estamos hablando de alta altura, condiciones de presión y de temperatura que son bastante extremas. Entonces los materiales tienden a fatigarse. Y la búsqueda es materiales que puedan endurecer o generar mayor resistencia. Bueno, dentro de estos materiales la nanociencia está full producto lo mismo. ¿Sí? El nanotubo de carbono es muchísimo más resistente, entonces está muy bien utilizado. Ahora, hay otra rama que tiene relación con la nanoquímica que tiene que ver con la emisión y absorción de luz. Y la emisión y absorción de luz a todos nos afecta porque hoy en día todos los dispositivos electrónicos que nosotros manejamos, las cámaras fotográficas, los celulares, los computadores, los televisores, ¿cierto? Cada vez tienen una mejor calidad, y no solamente calidad en la nitidez, sino calidad en los colores que nosotros estamos viendo. Recuerden que nuestro ojo, en el fondo es bastante limitado, ¿sí? Nosotros vemos una región muy pequeña del espectro electromagnético y en realidad la vivez de los colores, el ojo humano no la puede experimentar como ojalá pudiésemos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la nanoquímica en este sentido? Bueno, nos entrega a nosotros la posibilidad a través de dispositivos electrónicos de poder vivenciar estos colores tan nítidos. Y lo más reciente son los quantum dots o puntos cuánticos, ¿sí? Quantum dots es más común encontrarlo, y de hecho quantum technology, por ejemplo, se usa mucho en marcas de televisores o de tecnología que tienen que ver precisamente con la proyección de imágenes. ¿Qué es un quantum dot? Es una nanopartícula. Es un material nanoparticulado de compuestos particulares como son semiconductores, ¿sí? O sea, son nanopartículas de semiconductores que son altamente eficientes y son particulares. Los quantum dots son particulares porque tienen la capacidad de absorber la luz azul, y dependiendo del tamaño que tiene este quantum dots, dependiendo del tamaño, es el color de la luz que emiten. Entonces aquí al lado hay una imagen que es un espectro de fluorescencia. Básicamente el espectro de fluorescencia nos muestra a nosotros el color que va a emitir el quantum dot cuando yo lo irradio, ¿sí? Es decir, ponen el quantum dot en una maquinita, para ponerlo en términos sencillos,
y le achuntan con una luz, perdón que lo diga así, pero lo irradian con una luz azul, y dependiendo del tamaño, la luz que va a emitir el quantum dot va a ser celeste, verde, verde clarito, naranja, rojo. ¿Sí? Eso depende simplemente del tamaño. Fíjense que acá en esta imagen va aumentando el tamaño a medida que vamos moviéndonos hacia la derecha. ¿Sí? El espectro, nosotros, los que sabemos leer esto, nos dice a la energía a la cual emite, vamos a saber el color que va a dar. Pero aquí en la imagen se notan los colores. Entonces, los quantum dots son utilizados para todo lo que tiene que ver con la tecnología quantum. Hay unos televisores QLED, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver con los quantum dots. Y además de eso también los utilizan y se está estudiando mucho para marcaje. ¿Para marcaje de qué? Bueno, para buscar aplicaciones ya en el ámbito de la medicina, y me van a perdonar aquellos que puedan ser susceptibles ante la imagen, porque les coloqué aquí un ratoncito, pero este ratoncito tiene dentro de su cuerpo, ¿cierto?, 3 quantum dots distintos, y como ustedes pueden ver, al irradiar el ratoncito, se observa perfectamente la posición del quantum dot. Entonces, imaginen ustedes las grandes posibilidades que habrían si se utilizan estos quantum dots por ejemplo, en el marcaje de células enfermas dentro del cuerpo, ¿sí? Podríamos nosotros identificar claramente células tal vez tumorales a partir de inyectar quantum dot que fuesen sensibles a este tipo de células, por ejemplo. Es un mundo que está en desarrollo. Aquí coloco yo una televisión porque los quantum dots son utilizados, ¿cierto?, en los televisores. Entonces les coloco esta imagen del televisor. Pero es un mundo que está en constante desarrollo. Por eso es importante que nosotros hoy en día, a lo mejor después de esta charla, ustedes se interesen mucho más por lo que es el mundo nanométrico, comprendan tal vez lo que es una nanopartícula, porque en general uno dice nano, 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 pero no nos imaginamos qué es lo nano. Y vean que las aplicaciones futuras en el fondo están en constante desarrollo, es decir, hoy día aplican una cosa y en un par de años más eso ya está obsoleto y viene otra, ¿sí? Como todo, digamos, como todo lo tecnológico y en realidad cómo se va desarrollando la vida de la investigación. Entonces, quisiera terminar esta presentación que intenté que fuese lo más aterrizada posible, ¿cierto? Lo más amigable posible para el espectador que le interesa, no el que es experto, haciendo esa reflexión, ¿cierto? De tomar el mundo macro en el cual nosotros nos desenvolvemos y pensarlo desde un punto de vista microscópico, imaginando que la naturaleza y la vida tiene también todo un contexto nanométrico, ¿sí? Entonces, este contexto nanométrico tan pequeñito que nosotros no podemos percibir con los ojos, que no nos imaginamos que existe, hoy en día ha tomado una gran relevancia y nosotros mismos tenemos la posibilidad de manipularlos o enfrentarnos a esto. Así que les quiero dar las gracias y acá les muestro, no es tan bonita esta foto como la imagen de, digamos que les mostré de artículo. Esta es una micrografía de nanopartículas, nanocubos de dióxido de cerio que han obtenido una estudiante y una funcionaria del Departamento de Química, Miriam y María José, que obtuvieron hace unos meses atrás. Estos son nanocubos de dióxido de cerio, y les puedo contar que el día que vimos esta imagen, cuando la estaban tomando, saltábamos de felicidad. Si la Miriam está por ahí se va a acordar, porque nos costó mucho la obtención, pero lo logramos. Les agradezco su atención y espero que se hayan entretenido. Así que muchas gracias. Bueno, agradecemos a la profesora Macarena García por habernos llevado a este mundo de los nanomateriales y también explicarnos de qué manera se emplean estos nanomateriales en la cotidianidad, cómo los empleamos, dónde se encuentran, cómo se obtienen, dónde se obtienen. Y bueno, volver a agradecer entonces su disposición, profesora, por entonces
entregarnos mucha información respecto de esta tecnología que, como le indiqué en un principio, es tan vanguardista en el sentido estricto de la aplicación de ella ahora, en estos tiempos. Vamos a dejar abierta entonces la ventana a cualquier pregunta que tengan respecto de este tema de los nanomateriales, así que estoy atento tanto al chat como a quien quiera activar su micrófono y realizar una pregunta a la profesora. Entonces, para incentivar un poco esto, voy a aprovechar de... Freddy, ¿puedo hacer una consulta? Sí, claro. Sí. Bueno, primero felicitar a Macarena, extraordinaria la presentación, buenísimo, la imagen increíble. Solamente una cosa anecdótica de Chartres. Yo tuve la suerte de estar ahí y precisamente son los vitró más antiguos de toda Europa. Están todos hechos, digamos, de una manera, son muy toscos, son muy, digamos, se nota el trabajo de la persona que lo construyó, son preciosos. Macarena, no sé si tú puedes contarme algo más respecto de el uso de nanoneuronas, ¿ya? En términos de implante o regeneración de tejido nervioso. De lo último que yo alcancé a ver como propuesta que existía era la creación de neuronas pequeñas que pudiesen reconocer células nerviosas que estuviesen en condiciones, digamos, de apoptosis, y ellas la reemplazarían, ¿ya? Activando, digamos, el recorrido de sus dendritas y de sus axones. ¿Sabes algo de eso? Sí, he leído bastante, bueno, no particularmente del tema de las neuronas. Ahora, ¿hablas tú de dispositivos electrónicos o dispositivos químicos o células, No, como células madre? Electrónico, sí, como neuronas así artificiales, Ah, que se, perfecto, que vale, se sí. implantarían para reemplazar a neuronas que ya están en condiciones, digamos, de morir. ¿De qué? Espera, no escuché lo último. No te escuché lo último. Ah, perdón, y de neuronas que están en proceso de apoptosis, Ah, ya, vale. listas para morir. Bueno, lo que yo tengo entendido, o lo poquito que he leído, porque es específica la pregunta, tiene que ver con la miniaturización de materiales electrónicos, es decir, toman materiales electrónicos bien particulares que permitieran ser símiles a una neurona y que pueda permitir finalmente traspaso, entiendo yo, electrónico, ¿sí? O sea, electrones, básicamente, por eso me refiero con traspaso electrónico. Pero no tengo información particular, por ejemplo, sobre materiales, qué materiales específicos están utilizando para hacer esos estudios. Ahí no lo tengo claro. Sí, por ejemplo, son tecnologías que me imagino yo van por la misma línea de lo que tiene que ver con el drug delivery, ¿sí? Que es esto de anclar, digamos, fármacos a nanopartículas y a través de las propiedades, por ejemplo, magnéticas, guiarlos hacia sectores específicos del cuerpo. Ya. Pero particularmente de las neuronas, no lo he leído así como tan, digamos, tan acabado, digamos. Sí, Ok. por ejemplo, existen como microchips nanométricos, a lo mejor por ahí va tu pregunta, pero en particular del material no lo tengo claro. Ok, gracias. Yo, Freddy, ¿puedo hacer una Sí, pregunta? sí, adelante, Gloria. Hola. Felicitaciones, Macarena. Muy interesante y muy aclaratoria la presentación. He aprendido mucho. Y en base a eso quiero hacerte algunas preguntas con respecto al sistema o el método para obtener estas nanopartículas, atendiendo un poco a lo que tú dijiste, que era dentro de las propiedades que tienen, antibactericidas. Y si a nivel de universidad ustedes han hecho alguna obtención de nanopartículas a base de cobre, por un lado, u otros compuestos, y si han tenido la posibilidad de aplicarlos a lugares contaminados como ríos, lagunas, algo así. Eso. Ya.
Con respecto a las metodologías, por ejemplo, de obtención, yo les contaba que no es una cosa tan imposible de hacer, es relativamente amigable la síntesis. De hecho, nosotros en el laboratorio sí estamos trabajando en la obtención de nanomateriales. Trabajamos en la obtención de nanomateriales de dióxido de cerio, pero este dióxido de cerio no lo estamos trabajando para aplicación, por ejemplo, antibactericida o antimicrobiana, sino que lo estamos viendo como un material más catalítico para remediación, pero en sistemas bien particulares. Pero hemos sintetizado, sí, nanopartículas de cobre. Yo he visto en primera persona la síntesis de nanopartículas de cobre dentro del laboratorio. En realidad es sencilla, pero sí no hemos tenido la posibilidad de probarlo como un agente antimicrobiano, por ejemplo, como me comentas, como colocarlos en río, porque en realidad no podríamos, por ejemplo, no sé si pensar en verter algo, sino que tendríamos que trabajarlo a través de sistemas de filtro. Y ahí viene toda la experimentación que estamos nosotros llevando a cabo, pero las nanopartículas de cobre las hemos sintetizado en el laboratorio. Sí. Ahora, no te podría decir, por ejemplo, en qué tamaño, digamos, las estamos obteniendo, sí en escala nanométrica, pero con una dispersión de tamaño bastante grande, no es una cosa tan perfecta, ¿ya? Ahora, no podríamos colocar las nano, como te comentaba, en sistemas de agua, no podríamos verterlo porque estamos hablando de metales. Entonces, como lo que a mí se me ocurre, y en realidad lo que estamos esperando un poco más a futuro es la obtención de los nanomateriales, pero para ser como incluidos, digamos, dentro de matrices, por ejemplo, filtros o alguna especie de tela, o particularmente lo que hago yo es incorporarlos dentro de membranas de hidrogeles a partir de grafeno. Las estamos incrustando ahí para poder generar dispositivos de remediación. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, gracias. Y la última, ¿tiene algún alcance con respecto a la cantidad que se le puede echar de nanopartículas a un sistema? Por ejemplo, no sé, a los filtros, por decir algo. Como, por ejemplo, a un filtro como de agua o Claro, una cosa así. claro, ¿hay algún, digamos, una cierta cantidad de nanopartículas que se le pueden agregar a un filtro de determinada dimensión, por ejemplo? ¿Hay Yo estudios sé con que, respecto a eso? sí, yo sé que existen estudios, sí, sí. De hecho, hace un tiempo manejaba la cifra, pero mi memoria es pésima, entonces no me acuerdo, pero sí, lo hemos conversado. Existen publicaciones, pero hay que tener ojo con una cosa, eso sí, porque de todas maneras, cuando tú trabajas como con un filtro, es muy probable que, por ejemplo, hacemos pasar una cantidad de agua, las nanopartículas están retenidas dentro del filtro, pero existe la posibilidad de colocar las nanopartículas dentro del filtro, pero algo es probable que pase a lo que se pueda, por ejemplo, pensando en consumirlo. Entonces hay que tener ojo con eso, porque en general el uso de la nanopartícula para efectos antimicrobianos se considera el contacto con el ser humano como un parámetro para determinar cantidad. Entonces son las mínimas cantidades las que se pueden utilizar para no generar un artefacto, digamos, tóxico. Entonces no es llegar y echar nanopartículas así como uno imaginaría que, por ejemplo, se hace para desinfectar el suelo, o ahora los supermercados que lo hacen, que ponen ahí, yo he visto stickers, supermercado, digamos, desinfectado con nanocobre. Es una cantidad muy pequeñita por lo mismo, para evitar la toxicidad. Entonces, no sabría decirte la cantidad, pero sí sé que hay estudios hechos en cantidades pero hablando grande, como en toneladas de. Entonces, pero la cantidad tiene que ser mínima, porque si no, estamos corriendo riesgo de, claro, matar bacterias y por otro lado, estar en contacto con agentes que son tóxicos. Gracias. De nada. Gracias, Gloria, por la pregunta. Gracias. ¿Algún otro asistente? Aquí Tamara Torres dice nanopartículas de cobre en sanitización de supermercados y empresas. Sí, pues eso es lo que están utilizando hoy en día, nanocobre, y está así, ha salido en las noticias y todo, la actividad antimicrobiana, pero sobre todo lo usan para limpieza, para incorporarlo en esto, por ejemplo, como el POET, no me sé el nombre, hay una marca, creo que es Virginia Cobre, que sacó, de hecho es de color cobre,
¿sí? Es como color café metálico, digamos, bien fuerte. Entonces, claro, yo defiendo totalmente en este sentido la característica antimicrobiana del cobre, pero hay que tener cuidado, ¿cierto?, con la cantidad, no es llegar y echar. Si bien podríamos tener nanopartículas, no podemos llegar y echar así, porque también está el tema de la toxicidad, pero me imagino que las empresas que lo venden y que han fabricado todos estos nuevos limpiadores son limpiadores, digamos, con cantidades mínimas. Lo mismo aprovecho yo, por si acaso, que yo le digo a la gente, estas duchas amonio cuaternario que la gente se tiende a meter, le tiran cloro, cosas de amonio, en realidad no se metan ahí. Pónganse su mascarilla y tengan distancia, porque estamos hablando de compuestos químicos que lo están tirando en contacto directo a la piel. No es llegar, no es un champú, digamos. Entonces hay que tener mucho ojo con eso, porque ahora estamos todos fanáticos de la desinfección, pero todo con el cuidado de dañarnos nosotros, porque el daño químico muchas veces no es automático, no es instantáneo, se ven los efectos a lo largo. Y eso es lo peligroso que tiene. No sé si alguien más quiere comentar algo, pero hay que tener cuidado. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Bueno, agradecemos el comentario de la profesora Macarena entonces respecto de los cuidados que hay que tener con todos estos implementos de limpieza que se han comenzado a implementar precisamente dado la contingencia actual. Sí. Acá comentan, claro, acá Tamara comenta, lo mismo ocurre en mezclar detergentes, cloro con otros detergentes, claro, hay que tener mucho ojo con eso porque podemos tener reacciones secundarias. Entonces, la gente tiende a mezclar cloro con amonio cuaternario y una pila de cosas y que la mejor solución para desinfectar va a ser la mezcla de todos los desinfectantes juntos, pero podemos tener reacciones muy peligrosas, ¿sí? Muy peligrosas. Nosotros sacamos hace poquito con la carrera de Pedagogía en Química unos videos. Ahí hay un video donde hablamos nosotros de precisamente cómo funciona el alcohol, cómo funciona el lavado de manos, ¿cierto? Que en el fondo son las mejores medidas contra el COVID, por ejemplo. Así que para que lo tengan ahí en consideración, lo busquen, está en la web de la universidad. ¿Alguna otra pregunta por parte de los asistentes? Yo una consulta. ¿Qué ventajas presentan los nanoelectrodos con respecto a los tradicionales? Pregunta Patricio Méndez. Los nanoelectrodos con respecto a los electrodos de tamaño, bueno, los electrodos con materiales nanométricos, pensando en tema de sensor, por ejemplo, o de catalizador, una ventaja sin duda es el área de contacto. Y yo creo que eso es una de las propiedades más que más, digamos, llama a quienes diseñamos sensores al tema nanométrico es precisamente el hecho de tener una superficie con mayor área superficial y más definida. Así también el mismo tema de si tú estás diseñando, por ejemplo, un electrodo en particular o un sensor particular, el tener el material nanoparticulado te permite a ti también tener, por ejemplo, como yo les contaba, el tema este del plasmón, de esta oscilación electrónica que ocurre en la superficie cuando se excita, por ejemplo, con luz. Cuando se lo haces tú, por ejemplo, excitando con otros tipos de energía, también obtienes la aparición de propiedades que son muchísimo más efectivas que cuando el material está trabajado en gran escala. Además que, fuera de que tienes una mayor área, lo que a largo plazo y garantiza una mayor eficiencia, ¿cierto? Porque con el mismo sensor tienes un área grande con el cual podrías sensar o determinar, por ejemplo, mayor analito, mayor contaminante. También está el otro tema del costo, que abaratas costo porque estás añadiendo una pequeña cantidad de material específico versus una cosa muy grande. Entonces, ahora, yo lo estoy pensando desde el punto de vista de colocarle cosas a superficies. Cuando hablamos si lo piensas como, porque ahora se me ocurre que también me lo estás preguntando, como comparar un electrodo grandote con uno pequeñito, ¿sí? ¿Se recomienda su uso en suelo? Depende para qué, pero yo creo que sí. Yo creo que puede ser. En sistemas portátiles son pequeñitos, pero habría que ver específicamente para qué lo quisieras usar. Pero yo creo que sí sirve. Espero haber ayudado a responder.
Miriam Lanfranco acá dice, me llama la atención de ocupar nanopartículas con el tema del COVID. ¿Está comprobado que sea antiviral? Ya que el COVID se supone que es un virus. Existen estudios que dicen que el cobre, el nanocobre elimina, o el cobre elimina el COVID, ¿sí? En general, cuando se habla antimicrobiano, toman muchísimo el tema bacteriano y el tema viral, son ambos, pero está pensado por el virus que obviamente está contenido sobre una superficie, por eso lo usan. Pero sí, porque el virus, al igual que las bacterias, ponte tú, pero los virus son estructuras pequeñas, ¿cierto? Que tienen proteínas, lípidos, el COVID tiene todas estas proteínas que son como coronas, por eso se llama coronavirus. Entonces, lo que hace el cobre precisamente es romper la membrana que tiene este virus, rompe la membrana, ¿cierto? Inhibe la reproducción del virus y también, bueno, lo elimina, digamos, porque puede como cortar una serie de procesos que ocurren dentro de la estructura del virus. Piensen ustedes que el virus es un microorganismo, es decir, o sea, es una en el fondo, ¿cómo lo imagino yo? Es como un ser pensante, no voy a decir que sea buena persona, pero es un ser pensante, o sea, es una cosa que se va reproduciendo, que va creciendo, que muta, y por lo tanto está vivo técnicamente, ¿sí? Pensándolo claro, tiene un cerebro tal vez, pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay que como eliminar o romper un poquito todo este tema de comunicación interno que tiene el virus, y eso se puede conseguir con el cobre. Ahora, obviamente, todo depende en la cantidad, ¿cierto? Es lo mismo el jabón, es lo mismo el alcohol, que el alcohol rompe las membranas, el jabón que rompe la membrana lipídica, desarma las proteínas spike. Eso es lo que hace el jabón y por lo tanto tú te lavas las manos harto rato, pues si esto por algo es un lavado de 20 a 30 segundos, no es 2 segundos y chao, sino que es rápido. Entonces, eso... todo ese proceso, el cobre es un coayudante, ¿sí? Si fuese 100% ultra efectivo, yo creo que nos bañarían a todos en ropa de cobre y saldríamos a la calle, no sé, po. Pero sí es un coayudante, eso sí, y con precaución y todo, y en cantidades, como lo dije antes, mínimas, no pueden ser cantidades excesivas porque hay un tema de toxicidad muy importante, pero yo lo recomiendo como un coayudante en la desinfección. Entonces, ojo ahí, porque uno cree que como que cuando uno dice como antibacteriano, dice virus y bacterias, pero el principio bajo el cual operan, si bien es para cada bacteria y para cada virus es particular, hay propiedades generales que están dadas por la estructura química de los virus y bacterias, membranas lipídicas principalmente, todo lo que tiene que ver con los lípidos, estas cabezas y estas colas, ¿cierto?, que tienen y que forman estas grandes estructuras donde adentro está el material genético bien resguardado. Tú rompes esas membranas y puedes eliminar fácilmente y cortar el material genético, digamos, eliminarlo, entonces sí ayuda, pero en cantidades no contaminantes para nosotros, digamos. ¿Alguna otra pregunta? Profesora, yo quisiera aprovechar la instancia para, de alguna manera u otra, preguntar, porque usted tributa al departamento de química, pero también hace clases en la carrera de pedagogía en química y ciencia. Entonces, ¿de qué manera usted puede vincular este tipo de materias, este tipo de información, este tipo de conocimiento científico? ¿De qué manera se puede vincular a futuros estudiantes o a estudiantes que estén cursando precisamente esta carrera científica? Como, a ver, básicamente yo creo que tiene que ser muy relevante, ¿cierto? Nosotros como científicos, podríamos pensarlo así, a lo mejor queda grande el nombre, pero como científicos siempre es importante hacer la difusión de tu ciencia y de tu disciplina. Al profesor y al futuro profesor que nosotros formamos es muy importante entregarle herramientas de esta naturaleza, porque si bien tal vez no son tópicos, la nanoquímica es un tópico hoy en día, sí, pero no son tópicos propios tal vez del currículum educacional o alguna investigación no fuese un tópico del currículum educacional. De todas formas, el profesor de química
debe saber muchísimo más porque debe conocer su disciplina. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos incorporar la nanoquímica dentro de los estudiantes haciendo módulos de nanoquímica? Es decir, el entregar hoy en día las herramientas actualizadas para que estos tópicos estén dentro de la estructura curricular de la carrera. Esa es lo que podemos hacer, digamos. O sea, en el fondo es ir actualizando y incorporando módulos específicos dependiendo de cómo se van actualizando los currículos. Ahí sí, en todo caso, nos salimos un poco como de la química detrás, porque estamos hablando más de algo administrativo, pero la idea es entregar claro, sería un plus, si es que se puede aportar desde ese punto de vista, ayudar a entregar conocimientos que provienen desde la investigación hacia en el fondo la docencia, y nuestra obligación, y como universidad pública además, estamos obligados a bajar el conocimiento a todos a quienes les interese. Por eso esta charla estuvo pensada para todo el que le importa. Si sabía o no sabía tanto, igual iba a estar interesado y motivado. Gracias, profesora. Bueno, si no hay más preguntas. Interesante, muchas gracias, dice Tamara Torres, así como la biotecnología, nanotecnología y biomedicina. Claro, bueno, finalmente es un conglomerado de conocimiento el que me permite precisamente avanzar en todos estos temas, que finalmente, bueno, como profesores, finalmente nos interesa traspasar ese conocimiento. Bueno, por mi parte, no tengo más que agregar. Agradecer nuevamente a los asistentes y a la profesora Macarena. Voy a dejar con usted a Rodrigo, quien va a cerrar finalmente esta charla. Así que gracias por la asistencia. Perfecto. Bueno, como lo decía el profesor, agradecer a todos los que estuvieron en esta poquita más de hora y media, en esta interesante charla. Agradecemos una vez más la exposición, respuestas y participación de nuestra distinguida invitada, la académica doctora Macarena García Morgado, a la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Playa Ancha, así como también a los organizadores de esta actividad, además de la invaluable presencia de todos y cada uno de ustedes. De esta manera damos por finalizada la exposición Miniaturización de los materiales, una aproximación hacia el mundo, dejándolos cordialmente invitados para el viernes 20 de noviembre a las 17:30 horas a la exposición a cargo de la académica Pamela Ramírez Verdugo. Muy buenas tardes y muchas gracias. Hasta pronto. Chao a todos, que estén bien. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Chao. Felicidades.